desde fines de junio hasta agosto, te diré, que se cancelan vuelos, se retrasan, hay problemas de conectividad. ¿Qué se había previsto ya desde hace algún tiempo? Este nuevo sistema de aterrizaje por instrumentos, ILS CAT-2 y CAT-2AB en la pista 25 del aeropuerto de Carrasco, que lo que permitiría sería que los aviones pudieran operar con una visibilidad muy, muy baja, ¿no? De hasta 75 metros de visibilidad, que entiendo que eso es bajo para las pistas. O sea, permite generar operaciones a ciegas. Sí, porque en Uruguay, en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, lo que estaba pasando es que cada vez que había niebla, muchos vuelos se veían afectados, sobre todo a la hora de aterrizar. Y eso obviamente genera implicancias porque hay gente afectada, vuelos que se tienen que desviar hacia otras latitudes. En los últimos días pasó bastante eso porque tuvimos varios días seguidos de niebla. Y bueno, este nuevo sistema que se instaló durante la administración anterior, o por lo menos comenzaron las obras para instalarlo, está pronto para empezarse a usar. Se están terminando algunas capacitaciones, pero la cosa viene medio entreverada porque los controladores aéreos dicen que todavía no están prontos para ponerlo en funcionamiento. Y bueno, está, pero esos son los primeros que hay que escuchar, que es lo que van a poner en funcionamiento la maquinita, ¿no? Y los controladores aéreos sacaron un comunicado donde dice que le falta capacitación, ¿no? Que le faltan horas de saber cómo funciona este sistema y advierten que si empieza a funcionar sin capacitación puede haber consecuencias de alta severidad. Lo único que nos faltaba es que hubiera un accidente en el aeropuerto de Carrasco, que nunca lo hubo. Pero esto llevó al senador del Partido Nacional, Javier García, a llamar a comisión al Parlamento a la ministra de Defensa, Sandra Lasso, para el próximo lunes, ¿no? Por ahora las cosas están así. Sí. Aunque estaba previsto que empezara a funcionar el lunes. Exacto. El sistema, ¿no? Sí. Sí, sucede eso y también, por un lado, tenés a los controladores que están diciendo lo que decías, Leo, falta capacitación, falta un radar, decían ellos, que pudiera seguir al avión en pista, falta personal, falta gente. Es decir, hay varios elementos que ellos remarcaban, ¿no? Y decían, estamos hablando de mantener las condiciones de seguridad, ¿no? Ellos, su reivindicación es esa. Pero por otro lado, la Asociación Internacional de Aerolíneas le pidió a Uruguay que empezara a aplicar este nuevo sistema de aterrizajes porque afecta muchos vuelos a nivel internacional. Son sistemas que tienen... que ya tienen implementados, por ejemplo, el aeropuerto del Kennedy o el de Londres, los aeropuertos de Londres. Es decir, sí, y obviamente esto para las aerolíneas genera costos, ¿no? Una desvío, una demora genera costos para las aerolíneas que quieren que Uruguay también tenga este sistema, que como estamos viendo ahora en pantalla, desde ayer a las 8:30 de la noche hubo 35 vuelos afectados en el Aeropuerto Internacional de Carrasco y unos 5.300 pasajeros que tuvieron algunas demoras o incluso cancelaciones por el problema de la niebla. Sí. Algunas obras que se tenían que hacer en pista, que se tuvieron que hacer en pista para implementar este sistema, implicaron 290 luces LED y cambios de cables en el balizamiento que llegaban a 45 kilómetros. Es una tecnología que provino especialmente de Estados Unidos y de Bélgica. Así que esto es lo que está sucediendo. En teoría esto está pronto, está para lanzarse, para ponerse en marcha el lunes y tiene el pero de los controladores aéreos. Sí, desde la DINASIA dicen que se están realizando las últimas capacitaciones y que si todo sale bien, el lunes esto va a empezar a operar, pero bueno, todavía queda ese frente abierto con los operadores, con los controladores aéreos. Veremos cómo se termina resolviendo. Sí, porque, digamos, Javier García, desde el punto de vista político, dice, lo único que falta es levantar la llave. Claro. Pero no es tan sencillo. Los operadores hablan de la ausencia de un radar, de dotación insuficiente, capacitación incompleta, necesidad de realizar simulaciones y validaciones integrales antes de la puesta en servicio. Sí. Tenemos a... Sí, vamos a hablar con un especialista en este tema para entender cómo funciona. Es Carlos Rincelli, que es piloto y especialista en aviación. Nos va a contar un poquito más cómo funciona este sistema, qué tan complejo es, por qué está generando este ruido de repente acá en Uruguay. Carlos, bienvenido a Todo un Tema. Gracias por la comunicación. Bien, no sé si venías escuchando lo que estábamos conversando, pero estamos teniendo discusiones acá si realmente es un desafío, presenta dificultades implementarlo o no. Desde tu experiencia, contanos un poco para qué sirve esta herramienta, cuáles son sus características y qué tan difícil es de implementar.
Bueno, hay que entender lo siguiente. La aviación es un sistema complejo y particularmente todas las definiciones de los vuelos tienen que ver con la meteorología. Es algo que el hombre trabaja, introduce elementos que te permitan operar de la mejor manera posible, pero evidentemente con el paso de los años la cosa se acompleja aún más. Este sistema que ustedes han nombrado, que es el ILS, las siglas devienen de Instrument Landing System. Es un sistema de aproximación por instrumento que te permite aterrizar. Ahora bien, ¿qué pasa con este sistema? Evidentemente, con el advenimiento de la tecnología y cuanto más en los aeropuertos, se ha categorizado, es decir, y es bastante fácil la definición. Hay ILS categoría 1, categoría 2 y categoría 3. El tema es, por ejemplo, el aeropuerto de Carrasco tiene activo la categoría 1. Para pasar de la categoría 1 a la 2, o en este caso como se ha invertido en la 3B, la visibilidad para la operación se reduce mucho. Desde 550 metros que vos tenés que tener en pista para poder aterrizar a 75. Entonces vos me dirás, ¿y qué nos quiso decir con esto? Que para poder hacer ese trabajo, vos necesitas una inversión en el aeropuerto, es decir, tecnológicamente el aeropuerto tiene que estar preparado. El avión en condiciones de poder hacer el seguimiento de este sistema, el piloto y el controlador de tránsito aéreo. Porque en definitiva, la reducción de la visibilidad implica que vos tengas más trabajo desde lo cognitivo, lo emocional y sobre todo adaptarte a un sistema en el cual vos tenés todo reducido. Entonces, ahí han implementado un trabajo como para habilitarse a partir del 15 de junio y poder operar con esta categoría 3B, pero insisto y ratifico, si alguna de las patas de esta mesa, que es el avión, los pilotos, el sistema en el aeropuerto y los controladores falla, no se puede operar. Es decir, hay que volver a la categoría 1. Ese es el debate que en estos momentos evidentemente debe haber en Uruguay a propósito de la implementación y los cursos que de alguna manera tienen que tener todas estos actores que yo te estoy referenciando. O sea, porque los operadores aéreos dicen que falta todavía capacitación y falta personal. Supongo yo que debe ser mucho más riesgoso implementar esto sin tener todo preparado que no implementarlo, ¿no? No, pero por supuesto, pues yo puedo invertir y decir, bueno, miren, mi sistema funciona con una reducción de visibilidad, como les decía antes, desde 550 metros en la pista a 75. Bueno, buenísimo. Eso es la tecnología que hay en tierra. Pero el factor humano es tanto o más importante que la tecnología en términos de entrenamiento y definición. Porque, digamos, que si vos no tenés a un piloto entrenado con una máquina que, cuando digo máquina avión, que esté preparada para hacerlo, y un controlador, que es el otro actor de la ecuación, entrenado para esta reducción de visibilidad y cómo operar, porque en definitiva, yo sé que a lo mejor es difícil entenderlo para quien no está en el ambiente, pero uno se entrena más para la falla que para la operación normal. Es decir, en la aviación todo es preventivo. Entonces, yo te enseño cómo utilizarlo, pero también te tengo que enseñar y entrenar para que en el caso que alguna variable cambie, no devenga un accidente, que en definitiva eso es lo que se está buscando. Que no haya una degradación de la seguridad operacional. Y según tu conocimiento, si Uruguay logra poner en marcha este sistema, ¿cuál es la situación de las aerolíneas y de los pilotos que en general vuelan por estos lados? O sea, ¿se podría empezar a implementar y esto reduciría realmente la cantidad de vuelos que se tienen que desviar o demorar por la niebla? Sí, por supuesto, es que está preparado para eso. Es decir, esto es un avance tecnológico que te permite que los aviones, los límites que tienen para operar, sean menores y de alguna manera no tienen que desviarse a otros aeropuertos con toda la pérdida que conlleva, desde lo económico, lo social y por otro lado. Es decir, vos estás ofertando un aeropuerto con una tecnología que en el supuesto caso que en los laterales, ponele Ezeiza, esté absolutamente cerrado, puedan operar en Uruguay y tengan la posibilidad de brindar este servicio. Obviamente que es un mejoramiento excelente. Y esto nos pone,
no contar con este sistema, ¿significa que somos de los pocos que no? ¿O tenerlo nos pone a la vanguardia de los aeropuertos del mundo? O sea, ¿en qué nos cambia? Míralo siempre positivamente. Tenerlo te pone a la vanguardia de la aviación o hacia dónde gira la aviación. Porque, insisto en esto, yo sé que a veces uno lo quiere explicar. Uno de los elementos contra los cuales pelea la aviación en general, pelea en términos relativos, es contra la meteorología. Y dentro de la meteorología, contra la neblina o contra la niebla, que la diferencia entre una y otra es que cuando la visibilidad se reduce a menos de 1 kilómetro es niebla. Entonces, en estos meses, tanto en Uruguay como en Argentina, mayo, junio, o mejor dicho, junio, julio y hasta agosto, la presencia de la neblina es muy importante y eso lo que hace es impedir que muchos vuelos lleguen. Entonces, miremoslo positivamente. Es un cambio de paradigma que te va a permitir tener mayor movimiento en el aeropuerto principal. Ahora, en estos temas conviene consultar a los técnicos antes que a los políticos, ¿no? Porque el senador García dice que para poner en marcha este sistema basta con levantar la llave, ¿no? Y llamó al Parlamento a la ministra de Defensa. Ahora, los técnicos del aeropuerto Carrasco, los controladores aéreos te dicen que falta un radar de movimiento en superficie o un sistema equivalente por operaciones de muy baja visibilidad, que falta personal operativo, que hay una capacitación aún incompleta, que hay necesidad de realizar simulaciones y validaciones integrales. ¿Qué nos están diciendo? Nos están alertando, o sea, no basta con subir una llave, ¿no? No. Miren, yo soy colega de ustedes, soy periodista. Empecé siendo analista aeronáutico, pero me pareció que la manera de resguardar toda la experiencia que uno puede tener en un avión es haber ido a la universidad y recibirme periodista. Y como le decía un colega de ustedes, es lo mejor que me pudo haber pasado. Yo tengo mi programa que va vía Instagram, que es @ambiente de vuelo, y este tema lo tratamos siempre. Digo porque en la Argentina había un sketch periodístico que era Hablemos sin saber, y muchas veces se aplica. Entonces, yendo a tu pregunta específica, no es levantar una llave. Vos tenés que capacitar al personal de tierra, controladores, a los pilotos, los uruguayos y los del resto del mundo, a los aviones, los que operan en Uruguay o los que vienen de otros lados. Es decir, es lo que te decía antes, cualquiera de las patas de esta mesa que falle, la operación no se puede hacer. Ahora, de lo que vos necesitas en tierra es un equipo que esté tecnológicamente adaptado para hacer este tipo de operación. Ahora, si vos le querés sumar un radar que te permita hacer un seguimiento del área, está bien, porque en definitiva, todo lo que sea control va de acuerdo a lo que la aviación moderna necesita. Pero no es una llave. Esto se hace de manera, digamos, relacionada una cosa con la otra para permitir que los estándares de seguridad sigan creciendo. ¿Pero ese radar es imprescindible para que esto funcione o se podría poner operativo igual? No, vos, para que esto funcione necesitas un equipo ILS categoría 3B, que así está designado. Si tenés el radar que te controla la zona, mejor. Pero lo que necesitas es el equipo, básicamente. O sea, vos pondrías el foco, porque esto es lo que señalan los controladores, ¿no? Hablan de la ausencia de este radar de movimiento en superficie. Vos decís, bueno, este radar no es indispensable, pero la capacitación, las simulaciones, las validaciones, sí. Bueno, esperá, porque ahora me estás hablando de radar de movimiento en superficie. Sí. Que es otra cosa distinta. Eso es lo que yo a lo mejor los títulos... Sí, bueno. El radar de movimiento en superficie lo que te permite es tener un gobierno del movimiento de las aeronaves cuando hay visibilidad muy reducida. Lo que te quiero decir es que la puesta en servicio de este equipo ILS categoría 3B va de la mano del radar en superficie. Bien. O sea, que si no está, está incompleto. Que vos compres un vehículo y yo te diga, mira, te faltan las 2 puertas de atrás. No, claro. El vehículo viene con 4 o 2 puertas, pero digo, la puesta, insisto, ratifico, la puesta en servicio de este equipo ILS categoría 3 va de la mano de un radar
de superficie. Bien. O sea Está que clarísimo. es coherente, digamos, el pedido de el planteo de los controladores aéreos. Carlos. Yo, perdónenme, sí. pero como lo titularon, pensé que me hablaban de un radar de control de área. No. Claro. No tiene nada que ver con esto. No, pero ¿Me quedó entienden? Sí, clarísima perfecto. la diferencia y buen punto que lo hayas mencionado. Te agradecemos, Carlos, este contacto con todo un tema. Vamos a ver qué surge en las próximas horas con respecto al 15 de junio, que es la fecha que tenía previsto el gobierno para ponerlo en marcha. Vamos a ver qué pasa. Ojalá y espero que así sea, porque para toda la región es muy buena cosa. Ezeiza lo tiene, pero bueno, viste que a veces cuando no se operan en Ezeiza se operan en Montevideo o al revés y solamente nos diferencia el Río de la Plata. Las veces que los uruguayos quieren llegar a Montevideo y terminan en Ezeiza por niebla, es un temazo. La seguimos. Muchísimas gracias. No sé si tenían pensado algún viaje previsto. No, yo tuve miedo, yo cuando volví hace poco de ¿Tenía miedo de Bruselas, nieve? tenía miedo de que, porque tengo, algunos de los colegas que viajaron conmigo tuvieron problemas para aterrizar el sábado y terminaron llegando varias horas después. Está, pero por lo que dice Carlos, mejor parar un poco la mano antes de seguir. Si es verdad lo que dicen los controladores Exacto. aéreos. Bueno, ese es el cuando creo que los por ahí está el radares- punto, ¿no? Eso es lo que falta Es lo saber. que falta dilucidar. Vamos a ver. Ver si es así que falta este radar de Exacto. seguimiento en tierra. Capaz que ya está y faltaba probarlo. Porque lo que transmiten desde la Dinasia es que está todo pronto para arrancar, ¿no? Bueno. Exactamente. Pero bueno, vamos a cambiar de tema y hablar de esto que mencionábamos, ¿no? Que son las canchitas de baby fútbol, la iluminación de las canchitas de baby fútbol, que es un plan que arrancó en Canelones, en la administración de Canelones, cuando el presidente era el intendente. Yamandu Orsi, que estuvo 10 años en ese departamento, empezó a iluminar algunas canchas y eso después se convirtió en un plan nacional de deporte. Para hablar sobre este tema, que el objetivo